A ver, entonces, ¿cómo podríamos, qué se les ocurre a ustedes realizar para conocer esta velocidad que asumimos que se va a incrementar a los 5 segundos de haberse aplicado esta fuerza? Mm, Sería multiplicar lo que se le aplica por la fuerza que se le aplica por la que ya tiene y dividirla entre el tiempo. Y eso, a ver, dices, tomar la fuerza que se le aplica, la F1, Ajá, multiplicarlo por la velocidad que lleva ajá, y después dividirlo entre el tiempo. sí. Ok. Y eso o sea, esa serie de operaciones para conocer qué sería. La velocidad que ya tendría con F1. Bueno, si se le aplica F1. Ok, o sea, tú me querrías decir que esto que está aquí sería igual a la velocidad final, ¿no? A los 5 segundos. Ajá. Ok. A ver, quiero que analices dimensionalmente estos pasos. O sea, si tú tomas las dimensiones de lo que está en color azul, ¿tiene las mismas dimensiones que lo que está en amarillo? No, todavía nos queda el kilogramo. Así es. Entonces, tu propuesta no es correcta en el sentido del análisis dimensional, porque no nos estaría regresando algo que se mida En velocidad. en, en velocidad, exactamente. Entonces, hay que buscar una forma eh, poco más elaborada, tal vez, o no sé, para poder conocer. A ver, vamos a pensar. Ah, a ver, no me faltaría ahí igual el peso del objeto. Peso. El peso del objeto es esto. El peso del objeto, recordemos que es m por g. Ok, no, entonces no. A ver, si ustedes conocen, a ver, piensen de la siguiente manera. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que sucede cuando a un objeto se le aplica una fuerza. A ver, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton acerca de qué es lo que sucede cuando a un objeto se le aplica una fuerza? Que su aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Ok, muy bien, dos cosas ahí. Entonces, primero, que aparece una aceleración, ¿no? O sea, el efecto que tiene la fuerza es cambiar el movimiento y eso pues se expresa a través de una aceleración. Muy bien, y esa aceleración además es proporcional y en la misma dirección que la fuerza aplicada. Entonces, ¿qué podemos calcular a partir de la segunda ley de Newton? La aceleración. Exactamente, la aceleración que va a experimentar esta partícula. ¿Sí queda claro? ¿Cómo ocupar la segunda ley? Podemos ocupar la segunda ley para conocer con cuánto, con qué aceleración se va a comenzar, va a seguir desplazándose esta partícula. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar todas las fuerzas y dividirlas entre la masa. Ok, y en este caso, ¿cuántas fuerzas sabemos que están actuando en este objeto? Una. La de 5 newtons, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, pues, listo, ya lo tienen. ¿Cuánto valdrá la aceleración? ¿Cuánto? Recordemos que la masa de esta partícula es de 10 kilogramos. Ah, no. Sería 0.5 o un medio. Me faltan ahí unidades. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros por segundo cuadrado.
Muy bien, listo. Entonces ya están en este paso. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, lo que determinamos así de manera casi automática es la aceleración con la que el objeto va a comenzar a moverse una vez que se le aplica esa fuerza F1. Entonces vean aquí, la fuerza, la aceleración es un vector, no hay que olvidarnos de eso, ¿eh? Es igual a la fuerza resultante. En este caso, como es una sola fuerza, pues no hay, o sea, la fuerza resultante es la propia fuerza F1, dividido entre la masa. Muy bien. Aquí vectorialmente el vector de fuerza está en la dirección Y. Bueno, aquí lo estamos ejemplificando, entre la masa y 10 kilogramos. Vean entonces, la aceleración tiene el valor de 0.5 metros sobre segundo cuadrado en la dirección más I, justo como la fuerza. Ya que tienen la aceleración, ¿qué más podrían hacer ahora? Ya saben, ya conocen con qué aceleración se va a estar moviendo esta partícula. Nos pide, recordemos que nuestro objetivo es determinar la velocidad a los 5 segundos. Entonces, ¿cómo podemos determinar esa velocidad final? Si quieren llamarlo de esa manera. A ver, la aceleración que se está obteniendo, ¿cómo es respecto al tiempo? ¿Aumenta? La aceleración, a ver, chequemos ahí, a ver, lo que está, esa última línea en color rojo. A ver, esa aceleración que estamos obteniendo, en el tiempo, ¿qué le estará pasando? ¿Aumentará, como también fue la pregunta, o disminuirá, o qué pasará con la aceleración? No la velocidad, la aceleración. Aumentará, ¿no? ¿La aceleración aumentará? ¿Cómo Sí. aumentará? A ver, ¿cómo sabemos que va a aumentar? Nótese que esta aceleración es constante en el tiempo. Aquí no aparece en ningún momento la variable t, que nos habla del tiempo. Si esta aceleración fuese a aumentar en el tiempo, querría decir entonces que depende del tiempo.
O sea que si t vale un segundo, vale 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Si t vale 2 segundos, ahora vale, no sé, 1.5 metros sobre segundo cuadrado. Si t vale 10, aquí vale 5, la aceleración vale 5 metros sobre segundo cuadrado. Pero no hay ninguna t aquí. ¿Sí es claro? Aquí no hay ningún término t que nos habla del tiempo. Por lo tanto, ¿cómo es esta aceleración en el tiempo? Constante. Es constante. Ok. Entonces, ese dato es muy importante. Si la aceleración es constante, ¿cómo pueden determinar la velocidad de esta partícula a los 5 segundos? Multiplicando la aceleración por el tiempo. ¿Y qué más? Falta por ahí un cálculo adicional, pero vamos por buen camino. O sea, ese tipo de operación en qué tipo de movimiento aparece. ¿Cómo se llama ese movimiento en el que la aceleración con la que se mueve una partícula es constante? El movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, que es justamente lo que último que se, bueno, de los últimos temas que se usan en cinemática. Concretamente, ¿qué fórmula deberíamos ocupar? Si queremos calcular la velocidad a los 5 segundos. La aceleración, aumentarla. A ver, ¿cuál es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que podrían ustedes emplear para determinar la velocidad de la partícula a los 5 segundos? Y en general a cualquier tiempo. ¿Cuál es la ecuación que pueden emplear? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa sería entonces, porque noto un poco como de duda, entonces no sé si. Yo digo que es eso. Ok. Entonces, como la aceleración es constante, esa ecuación que acaban de mencionar es justamente la que podemos emplear para conocer la velocidad de la partícula a los 5 segundos. Y eso, repito, es válido porque la aceleración es constante. Si no fuese constante, tendríamos que hacer por ahí procesos de integración. Pero bueno, como lo es, entonces ya nos ahorramos. Listo. Aquí está. La velocidad con la que la partícula se va a mover es igual a la velocidad inicial que tenga más el valor de la aceleración, que es constante, por el tiempo. Como lo queremos justamente a los 5 segundos, pues sustituimos los datos que nos da el problema. La velocidad inicial de 15 metros por segundo más la aceleración por los 5 segundos y encontramos este valor de aceleración, perdón, de velocidad. ¿Qué puede notar con el resultado numérico?
si lo contrastamos con lo que intuíamos que debería pasar. ¿Se cumple la suposición que habíamos hecho? ¿De que aumentaría la velocidad? Sí. Vemos que sí, así es. Y eso es porque la fuerza que se aplicó tenía la misma dirección que el movimiento de la partícula. ¿Preguntas hasta aquí con este primer cálculo, con esta primera parte del enunciado, bueno, de esta serie de ejercicios que vamos a hacer? No, profesor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante a resaltar en este problema concretamente? El primero es cómo utilizar la segunda ley de Newton para, por ejemplo, en este caso, determinar la aceleración. De hecho, la ecuación que aquí aparece, la que aquí está mostrada, es justamente lo que les menciono, que es así como debemos de entender qué es la segunda ley de Newton. La aceleración que observemos en un objeto depende de la fuerza que se le aplica al objeto y es inversamente proporcional a la masa o inercia del mismo objeto. La expresión de F es igual a M por A, este es un simple despeje, que sí va a ser útil, pero tal cual esa expresión no expresa correctamente lo que en realidad es de lo que nos está hablando la segunda ley de Newton. Bueno, esa es la primera parte. La segunda es que no hay que perder de vista que podemos hacer conexión con la cinemática. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos de los ejercicios que vamos a estar resolviendo, tenemos que pues tener presentes también los conceptos de cinemática. Y así en general, conforme vayamos avanzando en el curso, así aunque estemos en el último parcial, seguramente en algún ejercicio tendremos que hacer uso, por ejemplo, de los temas de cinemática. Entonces, no se olviden de estos temas. Es importante que ustedes estén repasando. Y eso me recuerda a que, mencionarles que hoy más tarde les haré pública la tarea, la primera tarea para este segundo parcial, que tiene que ver justamente con cinemática. ¿De acuerdo? También es importante que no olviden ustedes, aparte de los ejercicios que ustedes tienen que realizar con final de tarea, tienen que estar realizando otros ejercicios que vienen indicados en Classroom para que pues, sigan practicando. Muy bien. Si no hay alguna pregunta sobre el desarrollo de este ejercicio, vamos a ver la siguiente Profe, situación. Yo tengo una duda, Sí, adelante. profe. Sí. ¿De dónde salió 15 metros sobre segundo? Los 15 metros sobre segundo que aquí aparecen es la velocidad con la que esta partícula inicialmente se venía moviendo. Entonces, si a esta partícula no se le hubiese aplicado ninguna fuerza, se estaría moviendo de manera indeterminada, de manera indefinida, con esta misma velocidad de 15 metros por segundo. Pero como aquí le aplicamos una fuerza, que eso se traduce en una aceleración, y en la ecuación, pues es la cantidad que se mete aquí, que es la velocidad inicial de la partícula. Gracias, profe. ¿Sí, nada? Bien, entonces, bueno, aquí en el resultado final, como comentario adicional, vean que se está utilizando la notación vectorial. Entonces, las flechas y la dirección de movimiento con el vector I. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso dice lo siguiente.
se aplica ya no la fuerza F1. Es decir, regresamos a la situación inicial. Y ahora a la partícula se le aplica una fuerza F2. Que vean la dirección y la forma que tiene. ¿Qué podrían ustedes concluir que sucederá en este caso? Que primero la partícula se va. acelerar la partícula. A ver, creo que se encimaron dos comentarios. Va a disminuir la velocidad de la partícula. Va a disminuir la velocidad de la partícula. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos eso? Porque la fuerza va en sentido contrario. ¿Contrario a qué? De la velocidad de la partícula. Ok, contrario a la velocidad, al vector velocidad, o contrario también a la dirección de movimiento. Así es. Entonces, a ver. Aquí nos habla una fuerza F2 que actúa en la dirección opuesta a la dirección de movimiento. Entonces vamos a imaginarnos algo así. Bueno, de hecho también en color rojo para que resalte. Entonces tenemos, por ejemplo, ese objeto moviéndose hacia la derecha y alguien viene y aparece y le aplica una fuerza F2 en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que va a suceder entonces cuando se aplica esa fuerza? Su velocidad va a disminuir. Algo más, ¿hay algún punto intermedio ahí? Se detiene. Aceleración. Ok, ¿qué con la aceleración? A ver, paso 1, aplicamos la fuerza. Segundo parte, paso 2. Su aceleración disminuye. A ver, cuidado aquí. No, la aceleración. ¿Por qué disminuye la aceleración? Más bien va a haber una aceleración en sentido contrario, ¿no? Una desaceleración. Ok, correcto. Okay. Eso sería lo primero que ocurriría. Aplicamos paso 1, se aplica la fuerza F2. Muy bien. Como resultado de esa fuerza, aparece una aceleración. Y esa aceleración tiene la dirección opuesta también a la del movimiento de la partícula. Por lo tanto, va a generar un proceso de esa aceleración. Y ahora sí, lo último que comentaban, ¿qué va a suceder con la velocidad? Disminuye. Exactamente, va a tender a disminuir. Entonces vean o sea, la secuencia de ideas, ¿no? Se aplica la fuerza, esta produce una aceleración en dirección opuesta al movimiento, y como la velocidad y aceleración tienen direcciones opuestas, como resultado entonces tenemos que una disminución en la velocidad. Entonces, para este caso, ¿qué se tendría que hacer para conocer la velocidad con la que va a terminar esta partícula también a los 5 segundos? Como nos lo pide aquí el problema. Determine la velocidad también a los 5 segundos, pero bajo la acción de esta fuerza F2. Serían los mismos cálculos, ¿no? Que en el primero. ¿Qué serían entonces? Sería aceleración es igual a F2 sobre M. Ok, entonces primero encontramos el valor de la aceleración que produce esa fuerza. Mediante la segunda ley de Newton, correcto, muy bien. Entonces, a ver, dejo ahí el paso algebraico y ustedes igualmente me pueden confirmar si llega al mismo resultado o si se cometió algún error de mi parte. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok, ¿qué notan acerca de la aceleración en este caso? Es negativo. Es negativa, tiene una dirección negativa, muy bien. Aquí está, podemos ver aquí el menos i. Entonces, esta aceleración apunta hacia la izquierda. Vectorialmente se dibujará hacia la izquierda. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más sobre esta aceleración?
Tiene dirección negativa respecto al movimiento inicial, pero ¿qué más? Igualmente, algo igualmente importante que nos va a permitir avanzar en los cálculos. Igual es constante. Exactamente. La aceleración en este caso vuelve a ser constante. Aquí como resultado no aparece un valor que dependa del tiempo, que dependa de la posición o que dependa de alguna variable. Entonces es una cantidad constante. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar o cómo podemos proseguir? Sería del mismo modo que en el ejemplo anterior, ¿no? Usar la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así es. Es correcto. Como la aceleración es constante, afortunadamente, ya tenemos unas ecuaciones para ese caso concreto. Muy bien, entonces, ¿cuánto valdrá la velocidad para esa situación? Tomando como dato inicial los mismos 15 metros sobre segundo. Y calcular la velocidad a los 5 segundos. $2.5 metros sobre segundo. Ok, ¿en qué dirección sería esta velocidad? Todavía sería positiva. Positiva, o sea que a los 5 segundos el objeto se sigue moviendo hacia la derecha, pero con una velocidad De 2.5 metros sobre segundo. 2.5 metros por segundo. Muy bien. Así es. Entonces, en la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para la velocidad, pues tenemos la A negativa, que nos habla del proceso de esa aceleración. Y entonces tenemos este resultado. Como bien mencionan, 2.5 metros sobre segundo, aún moviéndose hacia la derecha. Comentarios, preguntas con esta parte de qué es lo que está sucediendo cuando la fuerza se aplica de forma opuesta a la dirección de movimiento. Una aceleración opuesta es una desaceleración. Una aceleración opuesta. ¿Opuesta a qué? Bueno, es que veo que los newtons están en negativo. Así es. A ver, cuidado aquí, cuidado aquí. Una aceleración producida por una fuerza que tenga la dirección opuesta al movimiento va a tener como efecto que la velocidad se vaya decreciendo. Es decir, lo que coloquialmente conocemos como desaceleración. Ahora, una aceleración puede tener dirección positiva, ajá, y aún así provocar desaceleración. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver con este caso. Vean, ¿qué pasaría si un objeto se mueve hacia la izquierda inicialmente? Y por alguna razón aparece una fuerza hacia la derecha. ¿Qué podrían comentar acerca de esa situación?
A ver, si se les pidiera hacer un análisis para esa situación de ejemplo, ¿qué podrían argumentar al respecto? ¿Qué encontraríamos en esa situación? Tenemos un objeto que inicialmente se está moviendo de derecha a izquierda, pero se le aplica una fuerza que apunta en la dirección izquierda-derecha. Se podría decir que su velocidad disminuye, pero su aceleración sería la misma. Bueno, no. A ver, vamos a, igual como en estos problemas. A ver, primero, ¿qué dirección tendrá la aceleración en esa situación? La inicial es positiva. La aceleración va a ser positiva, ¿no? Porque la fuerza es positiva. Ujú. Muy bien. Ahora, si comparamos la dirección de esa aceleración producida por esta fuerza en color rojo con la dirección de la velocidad de esta partícula ilustrada en color amarillo, ¿qué conclusión podríamos obtener de ahí? De esa comparación, de comparar las direcciones. Que son opuestas. Muy bien. Y como resultado, ¿qué va a ocurrir? Una desaceleración. Exactamente. El objeto va a comenzar a perder velocidad, lo que comúnmente conocemos como desaceleración. Pero si notan que la aceleración A es positiva, tiene dirección positiva, Sí. y aún así está generando una desaceleración. Entonces, ¿cuál es el secreto para entender lo que es el fenómeno de desaceleración? O sea, ¿qué se tiene que cumplir de manera general? Que el vector de velocidad del objeto y la fuerza vayan en sentido contrario. Sean Exactamente, opuestos. exacto, que tengan direcciones opuestas o que vean direcciones opuestas. Es lo que se tiene que cumplir para hablar de un fenómeno de desaceleración. Entonces, no es, aquí mucho cuidado porque a veces nos quedamos con esta idea de que, si tengo una aceleración negativa, en automático eso significa que mi objeto va a desacelerar. No es cierto. Todo va a depender si la fuerza que está generando esa aceleración tiene la misma dirección o no que la velocidad o la dirección de movimiento inicial de la partícula. ¿Qué pasaría si esta fuerza en color rojo aquí añadida, en lugar de actuar hacia la derecha, o actuar hacia la izquierda? Su velocidad aumentaría. Exactamente, la velocidad aumentaría porque la aceleración también apunta hacia la izquierda, ¿no? Y en componentes tendremos una aceleración negativa, bueno, dirección negativa. Y aún así estaría generando aceleración, quiero decir aumento de velocidad. Entonces, sí queda claro con lo que hay que tener cuidado aquí con la interpretación de los signos, en la aceleración sobre todo. Entonces, a veces no es bueno irse como con la primera impresión, sino hay que realizar un poco de análisis antes de proponer una respuesta. ¿Alguna pregunta, comentario adicional antes de pasar al siguiente y último ejemplo de esta sesión? No, profe. Bueno, al menos yo no. No, profe. ¿No? Ok, bueno. El último ejemplo consiste en lo siguiente. Se aplican dos fuerzas, F1 y F2, con esos valores y direcciones a la partícula. Y también nos pide
bueno, seguimos bajo el supuesto de que queremos calcular la velocidad de esta partícula a los 5 segundos. Entonces, la fuerza F1, ¿hacia dónde estará? ¿Dónde está apuntando? En dirección positiva en el eje X. Dirección Está positiva en empujando. el eje X. Muy bien. Entonces, así. Ajá. Muy bien. Esta será la F1. Y después aplica una fuerza F2. Ajá. En dirección Negativo en uno el- Y. En el eje vertical hacia abajo. Muy bien. Entonces, así. Ujú. Muy bien. sí. ¿Hacia dónde se tendería a mover la partícula bajo la acción de estas fuerzas? En el eje X positivo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos pensar que así se va? Porque la segunda ley de Newton dice que Ajá. la su aceleración es proporcional a la suma de todas las fuerzas que estén ahí, bueno, que lo afecten al objeto. Sí. Y en este caso F1 es mayor que F2, así que si la sumamos va a seguir dando que es mayor F1. Ok, pero tú estás pensando en una suma algebraica, no en una suma vectorial. O sea, sí hay que sumarlas, Cierto. pero es una suma vectorial. Sí, cierto. Sería en diagonal, ¿no? Como si fuera una caída. Nada más que no es. O sea, Tendría algo de fricción, supongo, pero yo aún así oh, pienso que seguiría avanzando. ok, a ver, ¿cómo sumamos esto de manera vectorial? Pues ustedes, bueno, aquí un poquito del, ¿cómo se llama? De recordar, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí una forma muy rápida de al menos darnos una idea es hacerlo de forma gráfica, ¿no? Entonces tenemos el vector F1 en esta dirección. El vector F2 en esta otra. Y gráficamente, ¿qué método podremos utilizar para encontrar la suma? Por ejemplo, el método del paralelogramo, que nos dice construya líneas paralelas a cada una de las fuerzas. Así. Y la fuerza resultante, ¿cómo se construye? ¿Cómo se obtiene de este gráfico? Esto marcando una diagonal en los puntos, que es donde se unen. Ok, una línea diagonal, en este caso, que tiene que nacer, que se tiene que surgir de la intersección de los dos vectores al Ujú. punto en el que las líneas que estamos aquí construyendo como apoyo se cruzan. Ujú. Entonces, esta línea en color blanco, o este vector, mejor dicho, en color blanco, es la fuerza resultante. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover la partícula? En diagonal hacia abajo. Exactamente. No se va a mover solamente en la dirección de la fuerza F1 o en la dirección de la fuerza F2, sino se va a mover en la dirección marcada por su suma vectorial. Claro que esta suma pues va a depender también de los módulos de estas fuerzas individuales. Por ejemplo, si la fuerza F2 fuese mayor que la fuerza F1, ¿qué pasaría con esta fuerza resultante? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, una forma de decirlo muy claro, cómo sería el ángulo en esa situación? Esto. O sea, piensen que, por ejemplo, F2 es mucho más grande en módulo que F1. El vector en color rojo. El ángulo sería mayor. Sería más Exacto. inclinado. O sea, casi andaría, bueno, se iría acercando hacia los 90 grados, ¿no? Ujú. Negativos. Muy bien. Y si F1 fuese todavía mucho más grande que F2,
Esto sería, ¿cómo se llama? Más chico el ángulo. Exacto, Bueno, más pequeño el ángulo, pero aún así la partícula se estaría moviendo en forma diagonal. ¿Están de acuerdo? sí. Entonces, vean que aunque concretamente la partícula no se va a mover solamente en F1 o en la dirección de F2, sino en la dirección diagonal, de cierta manera el ángulo que hace con el eje X positivo sí va a estar influenciado por los módulos de las fuerzas. Entonces, ¿qué va a pasar con el vector velocidad en este caso? El que el que tendríamos que obtener al finalizar los cálculos. ¿Cuántas componentes debería tener ese vector velocidad? Uno no, porque pues, solo tendríamos que sacar, bueno, sacando de ese vector que usted marcó con el recuadrito, pues es la suma de los dos vectores. Entonces, pues eso sería equitativo Ajá. a como si usted solo marcara los dos vectores sin su suma. Pero ese vector en color blanco, ¿cuántas componentes tiene? Dos. 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 Y por lo tanto, la aceleración que va a producir. Mm, Tendría que ser su suma de los dos vectores entre la masa. Sí, o sea, la aceleración va a ser igual justamente lo que nos decía la segunda ley de Newton acá. A ver, aquí, justamente la que tenemos aquí al lado. Primero hay que construir el vector resultante, que está en la figura en color blanco, y ese vector resultante dividirlo entre la masa. Por lo tanto, con esa operación vamos a conocer la aceleración que experimenta la partícula en cada eje. Porque si notan, bueno, o quisiera que notaran que en este caso la partícula no solamente se va a acelerar en la dirección X, sino en la dirección Y. O sea, su aceleración va a tener dos componentes. No es que haya dos aceleraciones, cuidado. No, la aceleración va a ser una nada más, pero va a tener dos componentes. Si queda claro esto último, no va a haber dos aceleraciones. Lo que va a ocurrir es que la aceleración que tiene la partícula va a tener dos componentes. Entonces, vamos a calcular la aceleración primero. Aquí está. Operamos de la misma manera que en los dos casos previos. Primero aplicamos la segunda ley de Newton para conocer la aceleración de esta partícula. Pues calculamos la resultante, vean, F1 más F2, 25 newtons C menos 15 newtons J. Todo esto dividido entre la masa. Hay solo una aceleración. Pero este 2.5 metros sobre segundo, ¿qué es para esta aceleración? Es el componente en X. Exactamente, la componente de la aceleración en el eje X. Y este menos 1.5 metros sobre segundo, El componente Y. Y. exactamente, la componente Y. Sí queda claro que no es que existan dos aceleraciones, es la misma, pero expresada en sus componentes. ¿Cómo podemos determinar entonces la velocidad de esta partícula a los 5 segundos?
aplicar la fórmula de velocidad de aceleración por tiempo, pero para cada componente. Exactamente, exacto. Aquí no hay que, vean, recordemos que esa es una expresión vectorial. Como en los casos previos, inciso A e inciso B, solamente la partícula solo se puede mover en el eje X, pues la dirección vertical ni las tomamos en cuenta. No pasaba nada ahí. Pero como en este caso, en el inciso C, si hay movimiento, bueno, vemos que la aceleración se está produciendo, tiene dos componentes, entonces la ecuación que acaban de mencionar, sí hay que ocuparla, pero para cada eje. ¿Qué velocidad, hablemos del eje X, qué velocidad inicial debe tener la partícula en ese eje? Como inicial, velocidad inicial. En Cero, ¿no? X son... A ver, en el eje X, ¿no? Es la misma partícula que hemos abordado en los otros dos casos. ¿En Escribimos 15 metros sobre segundo? exacto, En 15 X son metros. 27. No. En el eje X, inicialmente se mueve con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Sí queda claro? Sí, Vale. ¿Y en el eje vertical, en el eje Y? 0. Pero, ¿no? 0, exacto. No se estaba moviendo inicialmente en el eje vertical, solo en el eje X. Entonces, ahí están los datos. Para las dos ecuaciones que hay que realizar ahora, para el eje X y para el eje Y, hay que tomar en cuenta esto que me acaban de comentar. En el eje X, la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo, pero en el eje vertical, la velocidad inicial tiene valor de 0, porque no había componente vertical del vector aquí en amarillo. La velocidad del eje X es de 27.5 y si no estoy mal en el del eje Y es de menos 7.5 Ok, ¿en qué metros sobre dirección? segundo. Ok, En el eje Y ajá. menos, Ok, es negativo. tiene que ser negativo, ¿no? Porque, claro, en el eje X tiene que ser positivo para que la partícula avance en con esta componente. Y en el eje vertical tiene que ser negativo. Sí, Para que avance, como vemos en la figura, en el cuarto cuadrante, ¿no? sí. Muy bien. Entonces, a ver si analizamos ahí la información. Bueno, a ver aquí. Tenemos esto entonces. Entonces, los cálculos que ustedes seguramente ya realizaron o que están por realizar son estos, ¿no? Entonces, tenemos la misma ecuación, o sea, esta vectorial, pero ahora en sus componentes X y Y. Entonces, en el eje X, 15 metros sobre segundo. Para esa componente, tenemos que utilizar la aceleración en el eje X, 2.5 metros sobre segundo. Y en el eje vertical, como valor de la aceleración, ocupamos el menos 1.5 metros sobre segundo cuadrado, porque es la componente Y de la aceleración. Pero estas son las componentes. Y queremos calcular la velocidad. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Se pueden sumar? Sumar, ¿cómo sería tu suma? O sea, ¿qué expresarías? Bueno, yo pues, expresaría que 27.5 metros sobre segundo más, entre paréntesis menos, 7.5 metros sobre segundo. Ok. No es del todo correcto porque los 27.5 metros sobre segundo están en dirección X. Ah, ok. Entonces, a ver, ¿cómo arreglarías lo que acabas de comentar? Se puede arreglar, pero ¿de qué manera? O es una multiplicación o es una división, ¿no? Porque son diferentes. No, aguas. Son diferentes bueno, las componentes, La pero estas dirección. componentes pertenecen a un mismo vector. Ah, ok. O sea,
Eso que estás encontrando aquí, lo que estamos encontrando son las componentes de un vector que tiene esta forma, un vector final. Aquí está su componente X, la de 27.5 metros sobre segundo, y acá está su componente Y. Ok. Pero es el mismo vector. En todo momento estamos hablando de un solo vector, del vector velocidad final. ¿Sería como sumar un escalar con un vector? A ver qué forma sería entonces. Mm, A ver, velocidad final como vector, ¿a qué sería igual? ¿Cómo escriben los vectores en sus componentes? No sería, Bueno, IJ. Ok, ¿y qué acompañarían esos I y J? El, la velocidad del 27.5 y menos 7.5. 27.5 metros sobre segundo Y, y, exacto, y menos 7.5 metros sobre segundo J. exactamente. Ahí está. Ese sería el vector expresado en sus componentes, I y J. Y si les pidiera solamente la velocidad, es decir, no expresado en sus componentes, sino ya simplemente cuánto vale la velocidad. elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarle su cuadrado. Muy bien, ¿cómo se llama ese proceso? No recuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre Obtención de módulo. módulo? Exacto. Obtener el módulo del vector. Elevar cada componente al cuadrado, sumarla y de esa suma extraer la raíz cuadrada. Ese es el módulo del vector. Y si les pide además la dirección para saber exactamente qué tan alejado del eje X se va a mover. Ahí. Sería tangente a la menos 1 Ajá. por el módulo del vector. No, Digo, En no. tu módulo de vector, ¿no? no. Sí es la tangente inversa, pero ¿de qué? ¿De qué cuenta? Del. ¿Cómo se llama? De la El módulo componente. ¿A componente qué, perdón? De la 27 componente de X. la componente I entre la componente J. Al revés. Ah, al revés. Gracias. Componente Y Ajá. entre componente X. Ok, muchas gracias. Y entonces hacen esa operación, calculan la tangente inversa y les va a dar el ángulo negativo, claro, porque así se está midiendo, con el que el vector velocidad final se estaría desplazando respecto al eje X positivo. Y entonces ya tendrían toda la información, o sea, ya podrían dar una respuesta a esa situación. Estarían diciendo no solamente cuánto vale el módulo de la velocidad, sino también estarían indicando en qué dirección se está moviendo la partícula. Preguntas, comentarios, muchachos. Entonces, con todo esto, vean que para esto aquí, o sea, ya un ejercicio completo, hablamos de dinámica, fuerzas, hablamos de cinemática e incluso hablamos, pues, cuestiones de vectores, módulos y dirección. Entonces, todo esto tienen que estarlo trabajando constantemente. Preguntas, comentarios, entonces, con relación a este último ejemplo. Bueno, yo no, profesor. Bueno, entonces, bueno,
hasta aquí estaremos terminando esta parte. El día de mañana, bueno, hoy vamos a comenzar con otro tipo de ejercicios, igual relacionados con fuerzas, evidentemente. Algo que se conoce o que tal vez han escuchado, ¿no? O que incluso han trabajado, que son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, bueno, pues vamos a estar utilizándolos para resolver ejercicios. Entonces, para el día de mañana les pido por favor que al inicio de la clase, quien pudiera proporcionarme el valor del módulo que ustedes se encuentran para esta velocidad, al igual que la dirección, para ya cerrar ese ejercicio. Y con eso comenzaríamos la clase de mañana. Como ven, es un ejercicio ya bastante rápido, no hay mucho que hacer, pero bueno, no está de más seguir practicando. Y bueno, igualmente les recuerdo, el día de, hoy más tarde les publico en Classroom lo que sería los ejercicios para la primera tarea de este segundo parcial. Oiga, profe, una duda. ¿Sí? Nos vamos a quedar ya en el mismo equipo, ¿verdad? Estoy todavía considerándolo, no estoy seguro si va a proceder o no el cambio. Todo depende de que ustedes me comenten si han tenido problemas con los integrantes que les fueron asignados, o si el equipo se ha habido disminuido, porque tal vez algunos compañeros ya no han seguido. Entonces, me gustaría primero que me informaran de esas situaciones, los equipos que así lo consideren, para ver qué cambios pertinentes se pueden realizar. Ok, profe. Bien, jóvenes, bueno, pues terminamos la sesión en este instante.